Hola y bienvenidos a Irenka Decora. Este es mi rinconcito donde yo trabajo normalmente con el scrap. Y como veis, bueno, no tengo muchas cosas, pero creo que está bien apañadito. Entonces, por aquí tengo tijeras con recortes especiales. Por aquí tengo pinceles y lápices y rotuladores que uso bastante. Y por aquí tengo resto de bolígrafos. Aquí que apunte bien. Aquí tengo el resto de bolígrafos y cositas de escritorio que me pueden venir bien. Esto es un rinconcito de costura, ¿vale? Por si me hace falta coser algo, cualquier cosita. Lo he reutilizado y le he puesto una espumita por dentro para las agujas. Y nada, tengo hilo blanco y negro, pues en caso de emergencia puede venir bien. Tengo aquí un taquito de post-it por si tengo alguna idea o quiero escribir algo así en plan rápido. Por aquí tengo el regalito de Perienka, ¿vale? Que me gusta mucho y la verdad que lo tengo también bastante visible, bastante en la mano. Por aquí tengo algunas láminas de recorte que me dejó mi amiga Miriam y que las tengo que probar. Todavía no las he probado. Probamos alguna que otra ayer en casa, pero tengo que terminar de probarlas todas. Y luego tengo por aquí el resto de láminas de recorte. Suelen ser normalmente figuras geométricas, lo que uso más. Embossing o relieve. Tengo una, dos. Tengo también stencils para poner tintas. Y por aquí tengo los recortes que ya he hecho, pero que no los quiero tirar. O que me han regalado y pues los tengo por aquí. Siento que se me vaya la cámara, pero me cuesta un poco enfocar y ver dónde estoy apuntando. Es la primera vez que hago un vídeo así, la verdad. Así que ya lo siento por el mareo, por el desenfoque, en fin. Por aquí tengo algunos recortes que estuvimos probando ayer, que son unas haditas por aquí, que son preciosas, me parecen súper bonitas. Por aquí hay otra hadita y uno de pajaritos que deberían de estar en este sobre de recortes. Así que voy a aprovechar y voy a poner un poquitín de orden. Up. Vale. Por aquí tengo los sellos de madera, porque suelen ser muy grandes. Bueno, aquí se me ha escapado otro también de ayer. Por aquí tengo los sellos de madera. Tengo alguno que otro de tintas para colorear. Y tengo lo que yo llamo otros stencils o plantillas hechas a mano. Es decir, recortes que yo he hecho con láminas de metal que tengo. Y luego pues simplemente, como veis, es forma de nube. Pero yo le he dado la vuelta, pongo tinta encima para arriba y se queda la forma de nube, como es el caso de aquí, mi amigo el ratoncito. Vale, y tengo otra también para hacer el suelo y el cielo con medio círculo, aprovechando una cartulina que tenía de guarreo, como digo yo, pues simplemente con el recorte para hacerlo. Por aquí tengo cintas, que sí que es verdad que no suelo poner muchas cintas en mis trabajos, porque la verdad que las tenía bastante escondidas, tengo que decir la verdad, y porque me cuesta mucho pegarlas. Entonces las he sacado para darle más vidilla, ¿vale? Por aquí tengo estrellitas de colores, tengo recortes, tags, varios, tengo gotitas de nuevo, bueno, gotitas de nuevo Made in France, porque aquí no. Y aquí es para limpiar las. Tengo un cepillito y un imperdible para limpiar los recortes. Aquí tengo maderitas. Por aquí tengo todos los sellos o casi todos los sellos para tenerlos a mano, visibles. Me hace falta uno, pues lo tengo visible, lo tengo a mano, ¿vale? Por ejemplo. Y luego por aquí tengo mi colección de rotuladores, de pinturas de pastel, y por aquí detrás hay rotuladores para pintar en tela, que son los Fabric, pero no los he usado todavía. Los probé en su día, pero no los he usado al 100%. Por aquí tengo recortes que son en cartón duro, que me gustaron, con números y letras. Todavía no he encontrado el proyecto para hacerlo. Perdón. Y luego por aquí tengo más sellos, ¿vale? Sellos de invierno, sellos que son bastante más grandes, sellos de ocasiones especiales, aniversarios, en fin, que los sacas en ocasiones bastante puntuales, ¿vale? Que no son del día a día o que no te pueden
que no los uso de normal. Por aquí tengo stencils que son bastante grandes y que no sé dónde guardarlos. Y por aquí tengo pegatinas, un montón de pegatinas. Pegatinas de todos los estilos, colores, formas, en fin. Tengo toda esta caja llena de pegatinas. Estas chiquititos que me encantan. En fin, colores, corazones, palabritas. Un montón. ¿Vale? Bueno, esto voy a aprovecharlo de aquí encima porque se cierra un poco más la caja, la verdad. Los stencils los pongo aquí también. Y me falta la otra cajita. Siento por el mareo, siento el movimiento de cámara. Ya os digo que es la primera vez que hago un vídeo de estos. Así que aquí mi querida Big Shot. Y digo querida porque sé que hay otros modelos con los que se puede trabajar también, que estas pinzas de aquí, o sea, las alitas, por así decirlo, no sé, de peso no sé cómo irán el resto, pero pesa poquito tirando bastante, ¿vale? Esto es lo que yo tengo para simular el relieve, para hacer el relieve en frío, porque normalmente te hacen falta plantillas, pero yo como no las tengo, pues he aprovechado estas bayetas gorditas para poner el cacharrillo en medio y hacer el embossing. Entonces tengo por aquí una placa de metacrilato, como veis, bastante usada, y el resto de cositas de la máquina las tengo aquí en un rinconcito, ¿vale? Para que no me ocupen mucho, porque no puedo tenerlo todo apretando la máquina. Al final la máquina vence y, como veis, ya de por sí está un poquito arqueada, ¿vale? Bueno, ya que estoy aquí abajo, vamos a empezar de aquí abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces por aquí tengo dos de troqueles, una de recorte de esquinas con 3 esquinas y una de como una oblea con la ondita toda aquí alrededor. Este se cambia, a ver que llegue. Este se cambia con el cacharrito este de aquí. Entonces, como veis, tenéis 4. Es de Fiskars, tenéis 4, metéis el papel por aquí arriba en la esquina y os hace esta forma de esquina. Y si giráis, pues os va saliendo esta o aquella. ¿Vale? La verdad que está muy bien. No tengo la de Crocodile, estas de puñito, no es así. O no tengo todavía por el momento. Aquí tengo perlitas. De las últimas más recientes que he comprado a un poquitín más antiguas, más lacitos y botones, que esta ha sido la última adquisición. Por aquí más perlitas, brillantina, purpurina, botones, en fin, pues para poner decoración. Tintas y embossing, es decir, todas las tintas que tengo por aquí. Normalmente uso estas, los cuadraditos de Ink Blending Foam en cuadrado, y diréis, ¿por qué cuadrado si normalmente redondo va mejor? Pues son cuadradas porque el cacharrillo que me compré es cuadrado, como veis aquí, es de madera. Ya me lo compré cuadrado, entonces pues voy tirando con el cuadrado. Tengo varias marcas, tengo cositas de aquí y de allí para usar los fingers, para embossing, son las redonditas, ¿vale? La tapa redondita blanquita de aquí. Esta es color plata, color oro y color nácar o blanco. Luego tengo tintas Versamark Ink, que son chiquititas, como veis, no ocupan casi nada y me gustan mucho por eso, porque son pequeñitas, no son los grandotes de tintas. Por aquí tengo las troqueladoras, es decir, troqueladora de mano para hacer cenefa, de hielo, un corazón, y por aquí creo que estaba la estrella. Bueno, pues no he puesto la estrella. Y tengo las chinchetas también, ¿vale? Y luego de aquí tengo el cajón de los retales, como digo yo. Chinchetas, clips, ojitos, bueno, pues un poquito de todo. Para hacer agujeros, para hacer los oyelets o los remaches. Pistola de calor, que como veis la tengo también bastante machacadilla.
Más perlitas que no me entran porque como veis son bastante largas. Más cintitas que tengo aquí más o menos a mano. Cintas recicladas, como digo yo. Por aquí una lámpara y vamos a ir a la parte de arriba. Entonces por la parte de arriba tengo las dos guillotinas. Uy, que se ha salido ahí como muy blanco. Las dos guillotinas. La de Lidl y esta otra que va muy bien. Luego tengo por aquí las láminas de recorte, como digo yo, y la de Sifix para recortar, que son bastante grandes, como veis, ¿vale? Esta de Fiskars, que va con ese cacharrito, pero que en un momento dado deja de cortar o la lámina pierde su función, entonces lo tengo bastante aparcado porque con la Sifix la verdad que ya no lo uso. Por aquí os enseño así por arriba, tengo los oilets, tengo para hacer shakers, tengo lanas de colores y tengo papelitos de colores para hacer cintas. Por aquí tengo tarjetas que he ido haciendo y postales que he ido haciendo. Como veis tengo bastantes y todo esto de aquí son sobres, hay bastantes la verdad. Me dio así un día por decir venga vamos a hacer cositas. Pegamento vinílico, pegamento de cola blanca, este que tiene punta fina que viene muy bien para precisión, pero también es cola blanca, cinta de foam, cinta de doble cara gordita, foam más finito, cinta de doble cara finita, foam, en fin, pues un poquito de todo y además de los cuadraditos en 3D de foam para dar relieve de esponja, ¿vale? Luego por aquí, como veréis, lo voy a enseñar así de arriba, tengo poquitos washi tapes. Tengo muy poquitos washi tapes, como veis. Entonces, bueno, me he dado cuenta que me gusta mucho el blanco, me gusta mucho el verde, como veis toda esa zona de allí, me gusta bastante el blanco, todo esto de aquí, me gusta también bastante el verde, que no me he dado cuenta hasta que no los he organizado, y me gustan mucho los colores vivos en cintitas finas. Como veis, por aquí tengo la Versamark. Esta es para hacer la tinta de embossing, ¿vale? Por aquí tengo la tinta negra de Versamark Ink para tinta grande, para cositas grandes, ¿vale? Y luego tengo esta otra de aquí, que fue la primera que cogí. Fue la primera que cogí para hacer embossing con pistola de calor. Pero que se me ha ido secando un poco a medida que pasa el tiempo y me quedo con la Versamark. La verdad que es la que más uso últimamente. Rinconcito de los desastres, como digo yo, cúter, proyectos que hice, tarjetas que he realizado, la que os digo que la lámina, aunque se puedan cambiar, se pueden cambiar, pierde fuerza, entonces casi que no la uso, celos y pegatinas de flores, proyectos que intenté para ver cómo funcionaban las banderolas, que los tengo por aquí, y una grapadora, no tiene más, por aquí. Entonces nada, espero que aunque sea chiquitito mi rinconcete, pues os haya gustado. Yo estoy empezando, no soy una pro o no me considero una pro, desde luego, ni mucho menos. Y bueno, pues igual os puede servir para organizar vuestro pequeño escritorio, vuestra mesa. ¡Ay, se me ha olvidado! Se me ha olvidado que he ido por aquí abajo. Por aquí tengo proyectos, tengo papeles de 30×30, todos estos son papeles de 30×30. Estos son papeles más estrechitos, ¿vale? Como de 15×30, todos estos. Y por aquí hay los vellum, tengo los vellum por aquí. Deberían de ir aquí encima, pero bueno, tengo vellum también, ¿vale? Espero que no se me caiga ahora. Ahora. Y esta es la espiral de uno de los proyectos, ¿vale? Y vellum. 15×30, perdón. Y luego por aquí abajo, que se ve menos, ahí al fondo hay folios, ¿vale? De cartulina de tipo folio, tamaño folio, aquí también, pero estas las tengo más a mano porque son colores vivos, y tengo aquí el amarillo y el blanco que tanto me gusta para hacer sellitos. Y luego aquí son las de 6×6, toda la colección de 6×6 que tengo, que como veis, pues bueno, va creciendo poco a poco, pero no es que sea excesivamente grande, ¿vale? Así que nada, pues con esto y la Big Shot, pues me despido. Espero que os haya gustado
y nos vemos en otro vídeo. Espero subir otro prontito. Un beso muy muy grande y nos vemos pronto.